igual quiero agradecerles, nos atendieron de maravilla, como vieron nos fuimos a comer muchísimo, estuvimos muy tarde paseando por Tucumán en horas de la madrugada y todo, Y y como decían que era peligroso. sí, decían que era una ciudad peligrosa, pero como pueden ver en las filmaciones hay policías en todo lado, hay mucha seguridad, siento que ha habido de pronto las autoridades están cuidando ese elemento, ¿no? De la Exacto. seguridad y la verdad nos hemos sentido muy bien, tranquilos y bueno, esperamos que toda de pronto lo que la gente le ha pasado por una mala experiencia que a veces nos ocurre, No se lleve ese no, mal no sabor. se lleven ese mal sabor de ninguna ciudad. Entonces, aquí, como ven, hicimos tantos caminatas, tuvimos horas y nunca tuvimos problemas de nada. Entonces, agradecer a la ciudad de Tucumán, pero eso sí, volveremos muy prontito. Así es, Entonces, nos vamos a la ruta rumbo a Córdoba con una primera parada. exactamente. Buen día.
inicios de abril. A ver si el año venimos, ¿no? Sí. Sería increíble, es muy interesante las carreras de MotoGP. Y por la plaza principal hay artesanías de canastas. Sí. Y se ve muy Ahí está, bonito. mira el Museo del Lago. A la vuelta vendremos al Museo del Autódromo. Autódromo. A ver el coche de Fangio y esas reliquias, pues mucha historia del automovilismo. A ver, Sí, ay, qué increíble. Hubiéramos filmado un poquito más, pero la niebla está un poco densa, así que estamos guardando la cámara. ¿Cómo estás, Rubencito? ¿Qué tal la ruta? ¿Qué tal la moto? la verdad, en este momento está muy buena la ruta. Por la rapidez está muy bien. Todo es recto. No sé en qué parte estamos, pero hemos pasado un banco de neblina terrible, muy fuerte, muy denso, pero eso sí, no había no había mucha humedad, casi no nos mojó. O sea, en realidad la ropa no quedó mojada para nada, pero el camino después de eso está muy bonito. Como pueden ver, parece Santa Cruz de la Sierra, hay esa sensación. Ahora nos vamos a quitar las chompas internas porque la verdad ya está empezando a hacer calorcito. Y nada, estamos felices. Yo creo que esta vez nuestra parada antes de llegar a Córdoba va a ser Villa Ojos de Agua. Ojo de Agua. Así, Villa Ojo de Agua va a ser nuestra parada. Vamos a descansar y ya vamos como 155 kilómetros de ruta hasta este momento y nos falta casi unos 220 más. Entonces vamos, ya estamos listos. Hay que dejar que descanse ahora Volti. Estaba teniendo un problema con este tapón. Ya lo hice arreglar, pero le hicimos una camisa, todo, pero cuando paramos en la posta policial vimos que salía mucho aceite y es que la camisa que le hicieron se rompió. Y pienso que se rompió en esta parte donde era, ¿cómo se llama este lugar? Que había muchos baches y mucho movimiento. Era casi llegando a Valle del Tafi. Y la verdad, ahí la carretera estaba en muy mal estado, todo temblaba y siento que es ahí donde esta parte con el movimiento, la vibración, pues ha cedido y se ha roto. Entonces está colocado, gracias a Dios no está saliendo tanto aceite. Hace un momento limpié porque la verdad había mucho y ahorita no hay residuos, ¿no? Sí, todavía hay algo de residuos. Si tocan, queda todavía algo de aceite. Se puede notar, ¿no?, que está filtrando, pero ya no es tanto como antes. Entonces esperemos que no se mantenga. Si llegamos a un mecánico que lo arregle o le pongamos por lo menos silicona para sellarlo, ya no tendríamos problemas de fugas. Entonces eso sería todo y continuamos en un rato más. Perfecto. Sí, derecha.
verano. Sin embargo, después de 15 años la volveré a ver y estoy muy ansiosa. La verdad, no sé cómo estará. Que la veo igual, de dulce como siempre, y ya estoy ansiosa de que sea fin de semana para poder compartir con ella y conocer a su esposo. Acá Rubén se va a volver medio loco porque le fascinan los aviones. Atrás pudimos ver uno atrás pudimos ver uno muy grande. ¿Cuál era? ¿Qué modelo, cariño? Era uno de transporte. No puedo decirles, no me ubico bien el modelo. Había un misil. A ver, vamos a descansar allá. Aquí nos... Vamos. Mira, no puedo creer. Este ha sido, si la mente no me falla, el segundo caza reacción fabricado en todo el mundo. El primero fue el Messerschmitt ME 262 y este es de fabricación británica, es un Gloster Meteor y miren, de la Fuerza Aérea Argentina. Este fue el primer turborreactor que llegó acá, creo, si la mente no me falla, acá a Argentina, y miren qué imponente, qué imponente. Ahí se ven. O sea, es el tamaño real en sí, ¿verdad? No, este es un avión de verdad. Ok. Sí, claro que está. Ahora lo han puesto acá para... Y como ven, allá en las puntas de ahí estaban los cañones. Creo que eran de 20 milímetros que usaban. Son 4 cañones. 1, 2 acá, 2 acá. Los 2 turborreactores. Y esto es historia pura. Allá creo que también hay otro avión. Si es el Mirage, estoy feliz con eso, creo que la he cumplido. Bueno, para que sepan un poco más, Rubén era de los niños que coleccionaba y armaba. Aunque no eras niño, ¿no? Ay, nada más he sido niño, ¿qué te pasa? No, pero, o sea, ya más grande, me imagino. Ah, claro, como ya hobby, armabas. sí, como hobby, sí, armaba maquetas de tanques y de aviones. Algún rato ya se los vamos a mostrar. Qué increíble, no puedo creer que esté viendo un meteor.
Miren la cara de felicidad. Sí, este fue de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial se implementaron y qué bonito, qué bonito. Si por mí me subiera a la cabina, pero... Cámara rápida. ¿Cómo estás, Gaby? Ay, la verdad estoy tranquila, estoy feliz. Solo el viento está fuerte y Rubén va controlando eso con su fuerza y a veces él bajaba como para que pasar más rápido. Y en eso que no me avisaba yo estaba como una mosquita aplastada. Pero no, está bonita la ruta. Nos hemos topado con varias personas que igual manejan motocicleta, apasionadas por esta misma aventura, y no, ha sido súper increíble. Yo qué les puedo decir, no sé si ven, es muy fuerte lo que hemos pasado. Hemos pasado una tormenta de arena que viene, que ya está por allá. Diría una tormenta de viento. Es que nunca habíamos sentido ráfagas tan potentes en esa parte, que era todo un chaco, toda una planicie. Ha sido muy fuerte, muy fuerte. La moto se estaba casi rindiendo. Volti realmente... Volti es una moto increíble. No puedo creer cómo se ha aguantado todo ese viento. Es increíble. Miren la cantidad de bichos que hay. Tenemos ya... Huele mi lente. Es fuertísimo el viento y la verdad es... Yo pienso que si no hay este tipo de desafíos, pues una ruta sin desafíos no tiene ningún sentido. Estas son las cosas que vamos a contar. No solamente las van a ver ustedes, sino van a verlas nuestros hijos, van a ser aquellas historias que van a quedar en el tiempo. Estoy la verdad muy feliz, un poco conmovido, porque estamos tan lejos y lograr esto es muy bueno para mí, la verdad. Yo me siento muy feliz, no saben, no es otra persona se rendiría, pero yo me siento feliz porque estamos haciendo algo que mucha gente no haría por miedo, y nosotros ya no, creo que esa sensación del miedo la hemos perdido, y pasar todo esto es una maravilla, simplemente increíble. Ver ese chaco y uno dice, ¿será que nos plantamos? ¿Será que pasamos? Y miren, lo hemos logrado. Estamos en la mitad, nos faltan como
Miren, están yendo con sus vehículos de rally. Nos falta todavía unos 70 kilómetros para Villa Ojo de Agua y esa será nuestra parada. Entonces, en un momento más continuamos.